Bueno, bien, buenas noches para todos y para todas los que se van conectando en este momento. Bienvenidos a este espacio, nuestra segunda conferencia del día con la doctora Yolanda Sierra. Doctora Yolanda, buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos. A todas las personas que se han quedado con nosotros, que se han venido conectando. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta travesía que llamamos Congreso Internacional de Psicología Online de la mano de la Universidad del Bosque, de la mano de varias entidades que se unieron para que esto funcionara: Conexiones Consultorías, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, la Unidad de Educación Continua de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología. Voy a leer en este momento rápidamente todas las empresas que hacen parte de este ejercicio: la Universidad de San Buenaventura, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad ISEP de México, la Asociación Colombiana de Patología Oral, el Congreso Internacional de Neurociencias, el Colectivo de Psicólogas, la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, el Colectivo Aquí y Ahora, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, la Corporación Nuevos Rumbos, empresas privadas como Bolsas Comerciales y Papelería, Isiospino Comunicaciones, Veraca Digital. Gracias, gracias por hacer que esto sea posible. Doctora Yolanda, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes. Mil gracias por la invitación. Felicitaciones por estas iniciativas. Es una excelente oportunidad de llegar a todos y cada uno de ustedes, de llegar desde la comodidad del hogar para que estemos aquí aprovechando las ventajas de la virtualidad, en lo cual nos hemos vuelto muy ávidos de información y muy prácticos en los últimos tiempos, porque nos ayuda a conservar esa cercanía social. Cuando hablamos de distanciamiento social, no hablamos de distanciamiento emocional, hablamos de distanciamiento físico, y esta es una excelente manera de conectarnos. Mil gracias por aceptar la invitación. A ti, Yolanda, muchas gracias. Bueno, la doctora Yolanda Sierra es psicóloga, candidata a doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de España, es magíster en Gestión de las Organizaciones de la Universidad de Quebec, especialista en recursos humanos de Quebec, perdón, especialista en recursos humanos de la Universidad de los Andes, y es directora, que ahorita nos hacían una pregunta en la conferencia anterior, que donde se aprendían todos estos conceptos. Ella es la directora de la especialización en Psicología Organizacional y de la Seguridad y salud en el trabajo. Doctora Yolanda Sierra, pues esta conferencia que usted nos trae hoy la tituló Gestión de los factores de riesgo psicosocial, protocolos de intervención. Y mi pregunta para usted sería, ¿por qué son importantes tener esos protocolos de riesgo psicosocial? Bueno, básicamente, Mónica nos acaba de abrir un espacio maravilloso de una cantidad de elementos, y muchas de las preguntas iban sostenidas un poco a cómo hacerlo, cómo lograr que las organizaciones lo tomen en serio, cómo no volver que estas iniciativas tan interesantes, que estas nuevas perspectivas de lo que es la psicología, que estas nuevas cosas no se queden como alejadas, como actividades sueltas, como si fuera algo que solamente está en la mente de personas que han logrado avanzar en el desarrollo y en el conocimiento de las áreas, sino que de verdad se lleven hacia unas entidades mucho más estructuradas y a unos sistemas de gestión que realmente permitan ir verificando la validez de todos estos conceptos. Luego, todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, todo lo que tiene que ver con la gestión en el país, en los avances que tenemos en Colombia, son muy importantes para lograrlos, para ir más allá de las temáticas. Cuando nosotros empezamos con este tema, hablábamos de los riesgos psicosociales más allá de la evaluación, más allá de la batería, más allá de tener una serie de instrumentos en donde se volvía la aplicación de los mismos para cumplir pues con un requisito legal. Ya apliqué. En este momento, el contar con unos protocolos tan bien estructurados como los que les voy a presentar hoy, enmarcados en toda la normatividad, con una muy buena base teórica, nos da muchísimos elementos para que nosotros sí hagamos esa gestión integral y logremos vincular todas estas acciones de las que nos hablaba Mónica hace un momento, en términos de la calidad y de lo que se requiere para lograr lo que se requiere en respecto a la seguridad y la salud en el trabajo, que es lograr el máximo bienestar físico, mental y social de la población trabajadora. Así es, doctora, y es un tema que definitivamente nos compete a todos, que definitivamente debe ser el pilar de las organizaciones, y todos de alguna manera, ya para los profesionales seguramente va a haber información
de valor en sus prácticas, pero también para las personas que se están conectando, de las familias, amigos, conocidos, que escuchen esta información porque definitivamente tiene que ver con ustedes. Doctora Yolanda Sierra, gestión de los factores de riesgo psicosocial, protocolos de intervención. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a entender a los al sistema de gestión de riesgo de los riesgos psicosociales como un sistema integral. A partir de esto, nosotros en la Universidad del Bosque hemos venido construyendo un modelo de gestión con el ánimo de que sea un modelo integral que vaya llevando y vaya dando cumplimiento a las diferentes normas que existen en el país al respecto. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con gestión integral de los factores de riesgo psicosocial debe estar enmarcado en un programa de bienestar psicosocial y calidad de vida. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, vamos más allá de los riesgos, vamos más allá del estrés, vamos más allá de una cantidad de cosas y tenemos que enfocarlo en un concepto que está bien alineado con lo que acaba de presentarnos la doctora Mónica, que es lo que tiene que ver con el bienestar psicosocial y la calidad de vida de todos los integrantes de la organización, colaboradores, trabajadores, empleados, como la denominación que se les quiera dar, pero que esté enfocado a lograr eso como uno de los objetivos estratégicos de la organización. Para lograr esto implica que las organizaciones cuenten con una política, que sea una política que genere el interés o que prevea o que permita visualizar el interés real de la gerencia por trabajar en estas temáticas. ¿Quiénes son las personas o quiénes son las entidades en las organizaciones responsables de esto? Bueno, en primer lugar, gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. De hecho, todo lo que tiene que ver con la prevención de los factores de riesgo, pues forma parte de lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y las áreas de gestión del talento humano. Sin dejar de lado, pues que esto es una responsabilidad de todos, porque como lo hablábamos, todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar psicosocial y nuestra calidad de vida empieza por nosotros mismos y todos somos responsables de lograrlo. La primera parte para lograr esto está relacionada con el estudio de los factores de riesgo psicosocial. Fíjense que hablamos de estudio de los factores de riesgo psicosocial y no de aplicación de batería. Entender que la batería es un instrumento que se hizo en Colombia, que responde a un modelo propio para nosotros, pero que es un instrumento. Aplicar el instrumento, si nos quedamos solamente en eso, pues nos volvemos tristemente en psicólogos encuestadores. Cuando hablamos de hacer un estudio de riesgo psicosocial, hablamos de lograr dos aspectos importantísimos. Un estudio general complementado con los instrumentos que tiene la batería, pero con otras herramientas que nos permiten hacer un acercamiento mucho más real a los factores de riesgo psicosocial que tiene cada organización, complementado con un estudio confirmatorio. Esta información pues nos dará de base contar con una matriz de riesgo que nos permitirá identificar cuál es la magnitud del riesgo, es decir, cuántas personas tenemos expuestas a estos riesgos y cuál es la prevalencia o sospecha de caso, cuál es el índice de asociación del uno respecto al otro, sin perder de vista o teniendo siempre presente que estos son acercamientos, porque todo lo que tiene que ver con fenómenos multicausales, pues hay que evaluarlos con metodologías que nos permitan hacer acercamientos a ellos. Esto nos permitirá hacer la intervención a partir de subprogramas que se trabajarán a partir de los protocolos. Y ahí es donde viene la riqueza de todo este trabajo que se viene haciendo, pero integrado como un sistema de gestión. Yo el otro día escuchaba una conferencia y pues me llamaba la atención cómo la conferencista le decía a las personas, sí, probablemente más basada en las experiencias de que a veces no siempre se tiene el tiempo suficiente, pero ella decía, no tienen que leerse todo el protocolo, léanse el pedacito. Error número 1. Los protocolos no se leen por pedacitos. Las acciones desintegradas, las acciones se vuelven acciones recurrentes de poca efectividad. Y eso es lo que no se quiere. Y los protocolos fueron realizados para que no pase eso, para que se estén dando dentro de un sistema integrado en donde podamos medir resultados como tal. Entonces, dentro de este juego de protocolos, tenemos los protocolos para la promoción de la salud y los factores protectores como tal,
todos esos factores que debemos tener, dentro de ellos los que nos comentaba la doctora Mónica en su intervención anterior, todo lo que tiene que ver ya en la intervención de los factores mismos de riesgo psicosocial, la prevención y actuación. ¿Sí? En el primero, pues todo lo que tendrá que ver con actividades de educación, estilos de vida, manejo del tiempo, de los cuales les voy a hablar en un momento. La intervención de los factores de riesgo psicosocial, ya enmarcados en la promoción y la prevención, con los factores mismos que se constituyen en factores de riesgo psicosocial. Porque no podemos trabajar únicamente en las personas. Una pregunta que me parecía bien interesante y es ¿qué pasa con la sobrecarga de trabajo? ¿Qué pasa con el problema de los turnos mal estructurados? ¿Qué pasa cuando hay malos estilos de liderazgo? Si yo puedo trabajar en el trabajador para que él tenga herramientas, esa cajita de herramientas que le va a dar a él mucha facilidad para enfrentar las cosas, pero no lo puedo trabajar de manera desintegrada. Yo no puedo atribuirle la responsabilidad únicamente al trabajador de que su bienestar y su calidad de vida depende de él únicamente cuando está en un contexto que no le permite lograr ese tipo de elementos. Entonces están el protocolo para la intervención y un juego de protocolos bien importante que es para la actuación. ¿Qué pasa cuando ya las personas se están viendo afectadas por una serie de situaciones? Y por último, una serie de protocolos que se diseñaron con el fin de hacer actividades complementarias por sector económico. Todos sabemos que los riesgos psicosociales no son los mismos para todo el mundo, ni son los mismos para todas las empresas. El sector de la salud y la asistencia social tiene unos factores de riesgo propios que son de su quehacer. Todo lo que tiene que ver con la educación, el transporte, por ejemplo, en el transporte la fatiga y todo lo relacionado con esto. Todo enmarcado en el modelo de salud de intervención primaria, secundaria y terciaria. Rápidamente voy a pasar en esto para no aburrirlos con leyes ni nada, pero para que tengamos presente que Colombia sí es un país con una altísima normatividad, que nos hace pioneros a nivel de América Latina y que en muchas ocasiones el desconocerla hace que nuestra gestión no sea la más orientada. Entonces aquí ya tenemos los que trabajamos en esto, conocemos la ley 1562, conocemos el decreto 1443 que estableció que todas las acciones de seguridad y salud en el trabajo se deben trabajar dentro de un modelo de gestión integral en el PHBA. PHBA, que significa planear, hacer, verificar, actuar, para que realmente podamos mirar efectividad de las acciones. Todo el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario, en donde en Colombia, con todas las áreas, se dieron a la tarea de recoger toda la normatividad que había. Entonces, si usted quiere mirar en ese momento, hasta el 2015 que teníamos en normatividad en el sector trabajo, hay que leerse el decreto 1072 porque lo compila y de una vez nos va diciendo que ya no está, que ya está derogado. Todo lo que es la resolución 0312, que son los estándares mínimos, y el decreto 1477, que es la nueva tabla de calificaciones laborales. Y a nivel de bienestar psicosocial y calidad de vida, tenemos toda una serie de reglamentación que nos da directrices. Algo bien enriquecedor de los protocolos es que se acogen a dar respuesta a estos mandatos, a todas estas determinaciones legales que tenemos. Tenemos la ley de acoso laboral con sus correspondientes resoluciones 652 y 1352 del 2012 que establecen los comités de convivencia laboral y determinan la importancia de trabajar en las organizaciones, de promover la convivencia para prevenir el acoso laboral. Tenemos la ley 1616 de salud mental que determina en el artículo 8 que todas las organizaciones deben tener un programa para la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental. Tenemos la ley 1221 que reglamenta el teletrabajo en Colombia, que está tan de moda en estas épocas, empresas que empiezan a migrar, que ya han visto también algunas de las bondades que tienen el teletrabajo. ¿Sí? Que tiene el teletrabajo después de que todos nos tocó irnos por las circunstancias que conocemos todos a trabajar en la casa y pensar si eso era teletrabajo o no era teletrabajo. Allí hay toda una normatividad que lo reglamenta y que lo hace viable dentro de unas condiciones justas para el trabajador y para la organización. Tenemos la resolución 2646 del 2008, que es digamos, una norma técnica
básica para comprender, que da alineamientos, que especifica, que nos da glosarios de términos, que nos ayuda a identificar qué diferencia hay entre una situación, entre un riesgo, entre una condición psicosocial, un riesgo psicosocial y un factor de riesgo psicosocial. Tenemos la última resolución que salió en este sentido, la 2404, que formaliza la utilización de los instrumentos validados para Colombia, a la vez que formaliza la utilización de los protocolos que fueron hechos en el 2015. Tenemos la ley 1566, que es la ley de consumo de alcohol y drogas, y en la resolución 089 habla de una política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, y en un apartado específico de cómo las organizaciones tienen que trabajar hacia todo esto. ¿Por qué unos protocolos? ¿De dónde viene la riqueza de los protocolos? Porque con las acciones allí previstas permite dar cumplimiento a todas y cada una de estas reglamentaciones. Todos enmarcados, como decíamos, en la promoción, prevención e intervención hacia la generación de estilos de vida y trabajo saludables para lograr los discursos globales, que es crear ambientes de trabajo saludables, para que todas esas cosas de las que hablábamos en la anterior, pues no se queden solamente en el trabajo que se hace con la persona, con el individuo, que si bien es cierto es clave para su desarrollo personal, clave para su vida, clave en todos los sentidos, a veces se vuelve insuficiente para poder navegar en las organizaciones y en las demandas que éstas nos hacen. Bueno, ¿qué son los factores de riesgo psicosociales? Lo primero que tenemos que entender es la premisa salud más trabajo igual a calidad de vida. Todo lo que afecta a la salud puede afectar el trabajo, y todo lo que y las malas condiciones de trabajo afectan la salud. Tenemos que hablar de tres elementos importantes: los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial, los moderadores, ¿qué es eso? Y los riesgos psicosociales. Rápidamente voy a pasar sobre este tema para poderle dar tiempo a lo que es la explicación de los protocolos. Los riesgos psicosociales, los factores psicosociales, pues son condiciones que están presentes en la organización, que están relacionadas con la organización del trabajo, con la forma como está organizada la tarea, la demanda cualitativa, la carga mental, la demanda emocional, las exigencias del rol, los tiempos de trabajo, el control que pueda tener el trabajador sobre el proceso, las características de la gestión, que van muy unidos también a los estilos de liderazgo y a la cultura de la organización, las características del medio ambiente en que el trabajador realiza la tarea y las características contractuales, ¿cierto? Y cómo el trabajo sí permite o dificulta una conciliación vida-trabajo. La exposición a estos factores de riesgo, cuando se logra determinar que estas características que les acabo de mencionar, que son factores psicosociales en sí mismos, empiezan a tener unos déficits de no darse de la manera adecuada, entonces empezamos a hablar de factores de riesgo psicosocial. La exposición a estos factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Pues que pueden generar enfermedades derivadas del estrés, tanto a nivel físico como emocional. Digamos que son los más reconocidos en este momento como que generan enfermedades derivadas del estrés y que se convierten en enfermedad. El estrés no es una enfermedad y por lo tanto no está reconocida como enfermedad laboral, pero sí las enfermedades generadas o derivadas del estrés. También se produce fatiga laboral, fatiga emocional, insatisfacción laboral y el famoso síndrome de burnout, que en la literatura también aparece como quemarse en el trabajo. Ya no se utiliza ese término por considerarse un poco despectivo, que no da la dimensión de lo que realmente significa el síndrome por agotamiento emocional, el agotamiento laboral o desgaste profesional. Todos estos sinónimos. Pero no todas las personas que están expuestas a estos factores de riesgo psicosocial van a generar estos efectos, porque aquí tenemos en la mitad lo que llamamos las diferencias individuales, que son los moderadores o precipitantes. Es importante que reconozcamos que en el contexto laboral, ya sea el contexto legal, el simple hecho de que yo tenga unas malas estrategias de afrontamiento no me hacen responsable de la situación que se está dando necesariamente, sino que me hacen más vulnerable y precipitan una respuesta que va a afectar mi salud. Repertorios conductuales, características sociodemográficas, características socioculturales. Por eso
trabajar sobre estos moderadores, pues es esa cajita de herramientas que le estamos dando al trabajador para que también él pueda, o para que nosotros los trabajadores, porque todos somos trabajadores, tengamos cómo manejar mejor las situaciones, pero que no se puede quedar la intervención únicamente en esos aspectos, sino que hay que trabajar en la base también de lo que nos puede estar generando enfermedad, malestar, fatiga y todos los elementos de los que hemos hablado allí. ¿Cómo se identifican los factores de riesgo psicosocial? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que hay una diferencia entre una técnica y otra diferencia en una metodología. En una técnica, pues sí, tenemos guías de análisis, tenemos cuestionarios, aplicar y creer que el estudio se hace únicamente a partir de la aplicación de los instrumentos, pues es quedarnos en la técnica, ¿sí? Es quedarnos en la técnica solamente. Como son factores psicosociales, son factores multicausales, pues nosotros tenemos que utilizar metodologías estructuradas que parten de un diseño investigativo riguroso, que día me decía, no, y eso es como hacer una tesis. Pues no es tanto como hacer una tesis, es como hacer una buena investigación. Si nosotros no hacemos un control adecuado de todas las variables, ¿cierto? Porque todo el mundo dice, ay, ¿por qué no se pueden aplicar el cuestionario virtual? Pues porque usted no puede controlar muchos aspectos de la variable humana. Usted no puede controlar porque todavía hasta el momento que el ministerio se indica que va a ser una plataforma para que se pueda hacer virtual, y así todo habrá muchísimas personas que no se le pueda hacer virtual el estudio por problemas de que no saben leer, problemas de que no entienden los instrumentos, por todo lo relacionado con eso. Por eso acá el criterio del investigador es clave para hacer esa adecuada identificación de los factores de riesgo psicosocial. Igualmente tenemos que determinar qué tipo de estudio hacemos, pues generalmente lo que hacemos con riesgo psicosocial es un estudio de tipo descriptivo, exploratorio, que si uno es más amigo de los datos y ya tiene unas buenas plataformas, pues lo puede llevar un poco a ser correlacional. Determinar muy bien la población. Uno no puede trabajar si no trabaja por grupos ocupacionales, determinar criterios de inclusión, hacer su plan de análisis de datos, determinar cuál va a ser el procedimiento y tener muy claros los criterios éticos. Yo el otro día veía un estudio que decía criterios éticos, aplicación del consentimiento informado. La aplicación del consentimiento informado es una carta de responsabilidad y de aceptación, pero ese no es el criterio ético. El criterio ético, los psicólogos los tenemos claros, y por tener esta capacidad los psicólogos de trabajar con metodologías multimodales, pues es que nos delegan el trabajar a nosotros el tema de los riesgos psicosociales. Bueno, la metodología de la triangulación, revisar aspectos del contexto de la organización, unas fuentes objetivas, las condiciones mismas de la organización, qué procesos de gestión humana tiene la organización, qué procesos de seguridad y salud en el trabajo tiene la organización. ¿Por qué? Porque aquí tenemos factores protectores. A veces se encuentra un error que maneja la gente, es que se maneja y es que está más relacionado con pensar que cuando hace un estudio lo que no sale factor de riesgo es factor de protección, y no es así. El factor de protección son todas esas cosas buenas que tiene la organización y que uno tiene que empezar por reconocérselas a las organizaciones. Reconocerle a la organización los esfuerzos que hace, pero también hacerle ver la efectividad de las acciones que tiene. Entonces, a veces las organizaciones dicen como gran contenido, como gran cosa, dicen, no, y nosotros tenemos un excelente programa de inducción, pero cuando uno hace el estudio de riesgo psicosocial y recoge lo que percibe el trabajador respecto a la claridad del rol, pues sale como un factor de riesgo de alta exposición. Y entonces uno dice, bueno, si la empresa tiene un análisis ocupacional supuestamente actualizado y tiene un buen programa de inducción, ¿por qué el trabajador percibe que no recibe capacitación? ¿Por qué percibe que no tiene una claridad del rol? Pues porque probablemente las acciones que tiene la empresa no están siendo suficientemente efectivas como tal.
Y por el otro lado, pues comparo con los efectos que pueden estar dados en la presencia de sintomatología social, estrés, presencia de ansiedad, depresión, presencia de fatiga, presencia de burnout, ¿sí? Y que también comparo con índices como ausentismo, incapacidad, rotación y desempeño. Sobre todo los índices de incapacidad, pues es clave tenerlos presentes porque los índices de incapacidad serán los que me determinen por qué se está incapacitando la gente y si esas razones por las que se incapacita la gente están relacionadas con enfermedades derivadas del estrés. Porque si yo tengo en mis registros que las incapacidades se dan por problemas que ya han sido identificados, por problemas de colon, por una serie de condiciones ya físicas, pues entonces ya podemos decir, ya no solamente es que lo lee como algo riesgoso, sino que está teniendo efectos en su salud. Los modelos explicativos siguen siendo los mismos, el modelo demanda-control, que es un modelo bien interesante, que lo propuso Karasek y Theorel, y que en el 1990 lo vincularon el modelo de Johnson y Hall. ¿Qué decía el modelo de demanda-control? Ese es un modelo que dice que cuando las personas perciben, ¿cierto?, que tienen una alta demanda con relación a los recursos, que leen esa situación, pues aumenta la probabilidad de estrés. El modelo de Johnson y Hall le contribuyó a la explicación diciéndole pues que el apoyo social, las relaciones sociales del trabajo y el rol que implica pues juegan un papel súper importante en la organización. Que no se puede, que los seres humanos, la falta de apoyo que recibimos de jefes, que recibimos de compañeros, pues se convierte en un factor de riesgo psicosocial importante, porque nos deja como sin ese asidero social que nosotros necesitamos para recuperarnos, para encontrar apoyo, para todo este tipo de cosas. El modelo de desequilibrio de recompensa de Sigris, que nos dice, mire, cuando todas las personas vivimos comparando la recompensa que recibimos, no solamente la económica, la recompensa que recibimos la comparamos con el esfuerzo que realizamos. Cuando sentimos desde la perspectiva de la reciprocidad social, cuando sentimos que lo uno no está en desbalance con lo otro, esto aumenta la probabilidad de que nos enfermemos. Y el modelo dinámico de Gloria Villalobos, que parte de un enfoque sistémico que comprende elementos relacionales básicos, dice que los riesgos psicosociales se dan en una relación del individuo, la tarea que realiza y el entorno en el que la realiza. Eso hace que en Colombia contemos con el siguiente modelo, el modelo de Karasek, Johnson y Hall y Sigris. Entonces, a partir de esto, se diseñó todo un modelo que determina, ¿cierto?, que demandas del trabajo. Entonces dice, ¿qué dice Karasek y Theorel? Karasek y Theorel hablan de las demandas del trabajo, ¿cierto? Y entonces estas estarán dadas por unas dimensiones que son las que encontramos en los instrumentos, cuantitativas, de carga mental, emocionales, responsabilidades del cargo. Pero es que Karasek también habló de control. Entonces, cuando habla de control, determina que lo que le dará control al trabajador una vez que se enfrente a estas demandas, pues será el control sobre la autonomía, el control de autonomía, las oportunidades para desarrollar y utilizar sus habilidades, participar en el cambio, contar con claridad de su rol, recibir capacitación. Pero es que tenemos otro autor, Johnson y Hall, y Johnson y Hall hablaba de la importancia del relacionamiento. ¿De quién se recibe? Pues de jefes y de compañeros. Por eso se miden estas dimensiones. Y por último, el Sigris nos habló de recompensa. Entonces aquí hablamos ya de reconocimiento y compensación, pero no solamente de compensación económica, sino del reconocimiento social que recibimos por la tarea que nosotros realizamos, aspectos que están muy relacionados con el liderazgo y las relaciones sociales, con todos los beneficios que nosotros recibimos. Ya no se trata de que las empresas tengan estos programas de feria, fiesta y espectáculo, donde se concibe que el bienestar, como nos decía la doctora Mónica hace un momento, la parte de bienestar social es en donde le hacemos la fiesta al trabajador, y esto no, sino que va mucho más allá al trabajador, lo cual también generará en él el sentido de pertenencia con la organización. Dicho esto, pues con base en esta información ya tendríamos listo todo un cúmulo de información que nos permitiría sacar una matriz de riesgo.
lo que encontramos en este papel. No lo vamos a leer todo, muchísimo menos a estas horas, ¿sí? Pero es para darles una idea de por qué es tan importante sacar una matriz de riesgo psicosocial. Entonces, ustedes pueden ver en esta matriz de riesgo psicosocial que a mano izquierda está el dominio, las dimensiones y los resultados que dieron para nuestro grupo. Tenemos un grupo de 433 personas, de las cuales 236, para este ejemplo, 236 presentan sintomatología social estrés. Es decir, presentan sintomatología, no sabemos, pero en la primera exploración que hicimos presentan sintomatología. No podemos decir que están estresados, pues porque eso no lo sabemos y muchísimo menos con una prueba de lápiz y papel, pero sí nos permite identificar signos y síntomas que ya nos podrían decir, ojo, ¿cierto? Entonces la magnitud es la que está a la derecha, que nos mire cuántas personas calificaron negativamente esa dimensión. Y de esas personas que están presentando sintomatología social estrés, ¿cuál es el nivel de asociación que hay? Entre más cerca está uno, pues más está allí. Se establecen algunos niveles de magnitud porque esto sirve para priorizar. Si no contamos con esta información numérica, cuando nosotros aplicamos tenemos una cantidad de información que el primero que se ve asustado y angustiado es el psicólogo que hace el estudio y el siguiente es la empresa. Entonces, pero cuando usted ya lleva estos datos así trabajados, empieza a decir, bueno, ¿en qué tengo que priorizar? En los rojitos, porque esto se maneja con la metodología de semáforo. Con los rojos es pare, detenga, tiene que empezar a trabajar con estos factores de riesgo, porque mire la cantidad de gente que usted tiene en riesgo como tal. En los verdecitos es siga, son muy poquitos los que tienen esa percepción, lo cual usted se los puede atribuir, se lo puede atribuir a razones diferentes, o porque llevan muy poco tiempo, o porque están manejando mejor la situación, o porque no perciben que eso sea así. Como son tan poquitos, ¿cierto? Entonces, si usted ve que aquí dice, por ejemplo, en el de demandas de la carga mental y consistencia del rol, pues significa, ¿cierto?, que el 65% tienen una percepción positiva. Esta matriz de riesgo le da a usted la base para empezar a hacer vigilancia epidemiológica. Con esta información usted ya arranca con su segunda fase, que es su fase de diagnóstico confirmatorio. Y entonces ahora dice, venga, miramos si realmente está relacionado con las demandas del trabajo, con algunos cargos. Entonces aquí mismo usted ya puede decir, mire, en este grupo realmente a quién habría que hacerle diagnóstico confirmatorio con análisis psicosocial del puesto de trabajo, al grupo de jefaturas y de profesionales en cuanto a lo que son las demandas ambientales. Para los otros no tendría que hacérselas porque no tiene un nivel alto de exposición. Y así va determinando los grupos focales y todas las demás herramientas que ya son de corte cualitativo que le van a permitir dar un mejor resultado con respecto a esto. Una vez que tiene esto, entonces ahí sí empezamos a trabajar con datos, ¿cierto? Para la promoción, prevención y intervención. ¿En qué se basó? En un modelo de salud. Modelo de salud enmarcado en lo que nos acababa de presentar Mónica, ¿sí? En un modelo de salud en donde empiezo a hablar de la prevención primaria, de la intervención primaria, la secundaria, la terciaria. Y el primer protocolo le dice, mire, hay que trabajar básicamente, ¿cierto?, en acciones sobre la salud y en acciones sobre los factores psicosociales para que haga una adecuada promoción. Cada uno de los protocolos, no los vamos a mirar acá uno por uno porque sería un trabajo arduo y necesitaríamos hacer un trabajo de mucho más tiempo, pero sí es importante que ustedes los conozcan, se familiaricen y que tengan presente que la intervención y su uso está ligado a la evaluación que usted acaba de hacer y cada uno de ellos lo va llevando a través de eso. La estructura general de los protocolos, pues estos fueron con acciones y estrategias de promoción. En primer lugar, se sacaron una guía técnica, que es como lo explica, es una guía técnica que explica la concepción misma del modelo y que hay que leérsela. Esto no es de lea el pedacito, lea el taller para la resiliencia, porque la resiliencia no se logra con un taller. Leas el taller para el manejo del cambio, porque el manejo del cambio no se logra a punta de consejos.
Si nosotros lográramos cambiar estrategias de afrontamiento en las personas, a punta de consejo, los psicólogos no tendríamos trabajo, porque para eso tenemos amigos, para que nos den consejos, para que nos digan, mire, China, haga esto así, no lo llame más. Sí, no, hay toda una dinámica en el cerebro que nos hace que actuemos de X y de Y manera. Entonces, aquí estos protocolos de acciones están orientados a la promoción de la salud, la intervención y prevención de efectos. También están unos protocolos de atención de efectos. Entonces dice, bueno, usted ya empieza a tener unos eventos importantes en la organización por presencia de estrés agudo, porque la persona se enfrentó a una situación de ver morir a un compañero. Es que cuando hablamos de riesgo, porque es que un poco la idea que se tiene que riesgo psicosocial es como que me siento mal, me siento triste. No, el riesgo psicosocial también se produce por una serie de situaciones graves que pueden pasar en la organización. Síndromes por estrés agudo, estrés postraumático, depresión, burnout, manejo del duelo. Todos estos tienen sus correspondientes protocolos. Y como la literatura ha encontrado que ciertos grupos ocupacionales o que ciertas áreas de trabajo están expuestas a más riesgo, pues presenta unos protocolos orientados a la intervención. Entonces dice, adicional a lo anterior, mire, no está de más que usted trabaje en estos que ya vamos a mirarlos. La configuración general de los protocolos parten primero del marco legal y normativo. Todos ellos le dicen, cada protocolo le va a decir, este protocolo se da en respuesta a este marco legal y normativo. Todas esas leyes que les mencioné allí. Luego viene también un marco conceptual y metodológico. Tienen, dentro de las ventajas que tienen, es que tienen también toda una lectura teórica de por qué hay que trabajar eso y cuáles son los beneficios y qué han demostrado las investigaciones. ¿Sí? No son cartillas, no son guías, están muy bien estructurados y fueron sometidos al escrutinio, se participó en mesas de expertos que dijeron sí, esto no, se pusieron al escrutinio público, por decirlo así, y pues claro, todo en la vida estará sujeto a ser mejorado, la investigación se irá aportando, generando nuevo conocimiento, pero hay un punto de partida, no se parte del vacío. Establece las responsabilidades, a quién le toca, cuáles son las responsabilidades del empleador, del psicólogo consultante, de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, de gestión humana, de la ARL. Establece las responsabilidades frente a cada una de las actuaciones que allí se proponen. Habla de premisas fundamentales para que se puedan trabajar ellos y habla de que usted no puede empezar a hacer intervención si no tiene un diagnóstico. Y un diagnóstico no es solamente aplique la batería. Esa es la fuente, la principal. Usted arranca por ahí para hacer un tamizaje. Pero de ahí sale muchísima información. Y es nuestra responsabilidad como psicólogos tener esas bases. Cuando usted coge los protocolos ya más relacionados con, por ejemplo, con el burnout, le habla de cualquier cantidad de instrumentos que usted puede utilizar para evaluar el burnout. Le habla de si esas acciones se hacen al interior de la organización o fuera de esta. Y aquí tenemos, por ejemplo, el protocolo de acciones de promoción y prevención. Tiene 34 acciones. Ahora, esto no es una camisa de fuerza. Todas las acciones, el protocolo se las muestra desde la perspectiva de planear, hacer, verificar, actuar. Y habla de la gestión del cambio, del diseño y fortalecimiento de planes de acción para la formación y la capacitación de los trabajadores, de desarrollo de estrategias de afrontamiento, de gestión de trabajo por turno, inducción y reinducción, promoción del apoyo social en las organizaciones, aprovechamiento integral de las habilidades, claridad del rol, construcción del ajuste trabajo-persona, personas y trabajo, por supuesto, enriquecimiento de puestos de trabajo, fomento de mecanismos formales de comunicación, gestión de cargas de trabajo, para dar un poco de respuesta a una pregunta que siempre surge. Dice, sí, yo trabajo, yo soy un ser de luz, que tengo una calidad, que me conecto muy bien, espectacular, he logrado muchísimo, pero el trabajo, la cantidad de trabajo me está desbordando.
Entonces, ¿cómo hacemos ese tipo de cosas al interior de las organizaciones? Gestión de las pausas en el trabajo, optimización de competencias de comunicación, toda esa parte que es tan importante de fortalecer, llamada de las competencias blandas, de lo que es lo relacionado con el ser, cómo me relaciono con otras personas, la participación efectiva de grupos de trabajo, la rotación de puestos de trabajo, seguimiento y retroalimentación, conciliación de entornos intra y extra, servicio de asistencia social, implementación de modalidad del teletrabajo, que estamos de moda, todo lo que son preparación para lo que es el cargo, lo que es ay, se me olvidó, cuando uno se pensiona, el retiro del trabajo, con fomento de la calidad de las relaciones familiares, actividades de preparación, todo lo que tiene que ver con actividades culturales, fomentos de estilo, técnicas de sensibilización, manejo del tiempo, mejoramiento, pero no lo asumamos como, mire, todo el trabajo de promoción de la salud mental, prevención del trastorno, no lo asumamos como actividades que yo cojo como si las mezclara y saco una. Tengo que partir de qué me dio en el estudio de riesgo psicosocial y qué tengo que fortalecer, porque si no se nos vuelven charlas de consejo y ahí es donde empezamos a fallar y empezamos de alguna manera a perder credibilidad. Tenemos el protocolo para la prevención del acoso laboral, donde habla del paso a paso, todo lo que tiene que ver con las actividades preventivas, las de intervención, el cómo se maneja, cuáles son el comité de convivencia que tiene que hacer, cómo se forma. Es un protocolo muy completo. Está el protocolo de actuación sobre el burnout. Entonces, ¿aquí qué saqué? Todos sacan como el flujograma de actuación. Tienen todos esos componentes legales que yo les mencionaba y tiene todos esos componentes teóricos para explicar por qué se debe trabajar, ¿cierto? Entonces parte, por ejemplo, yo no puedo saber simplemente aplicando la batería cuáles son mis trabajadores sanos, cuáles son los sospechosos y cuáles son los trabajadores casos. Para yo poder hacer esto ya tengo que empezar a trabajar vigilancia epidemiológica y mis diagnósticos confirmatorios me podrán decir si realmente, por el tipo de trabajo que realiza la persona, en qué tipo clasificaría yo esto y qué tipo de acciones tendría que realizar. Y ahí uno a uno le va dando el paso a paso de las acciones que se recomienda realizar para poderlas tener allí. Acciones para el manejo de la depresión, ¿sí? También analizar los resultados de la evaluación del estudio de riesgos psicosociales, ¿sí? Controlar factores de riesgo, pero identificar con esos diagnósticos confirmatorios si las personas me están presentando síntomas de depresión. Los que no, entonces tendrán un tratamiento, tendrán acciones, entrarán a mi programa de promoción y los que sí, tendré que remitirlos, tendré que saber, tendré que manejarlos, ¿sí? Porque la organización no tiene un psicólogo para que haga el manejo de la depresión, pero sí los identifico para poder decir cuál sería la trazabilidad o el curso del proceso. Estos protocolos son claves en estas épocas de crisis. En estas épocas de crisis todo el mundo la pregunta es, ¿se puede aplicar la batería en modo virtual porque ahora la gente está en la casa? No es momento de aplicar instrumentos. No es el momento, ¿sí? Porque pues todos rompimos la relación con el riesgo y estamos enfrentados a una cantidad de condiciones, pero las organizaciones sí es el momento. Ya tienen información suficiente con todos los estudios que han hecho para poder identificar y mirar cuáles son sus trabajadores y sobre todo en estas épocas. Depresión por el aislamiento, depresión por el confinamiento, depresión por la pérdida del trabajo del esposo, ¿sí? Depresión por una cantidad de cosas, por el miedo, porque se perdió un ser querido. Así también viene para los casos por estrés postraumático, que son propios de aquellas organizaciones donde hay, sí, donde hay un muerto, donde se muere un trabajador, donde se accidenta el compañero de trabajo y se muere. Todo esto va generando, sí, toda una serie. Ahora, dentro de un modelo mucho más integral, no solamente habría que trabajar el manejo de duelo porque se murió el compañero de trabajo. Todo lo que genere duelo para el trabajador, pues está allí, habrá que tratarlo. Aquí está todo para las situaciones de duelo, lo mismo.
¿Cómo los identifico? ¿Cómo reconozco si es un duelo normal o es un duelo crónico? La persona lleva mucho tiempo y no supera el duelo y ya empieza a requerir otro tipo de condiciones. Cada uno de ellos, yo saqué únicamente el flujograma de proceso para que ustedes vean allí cómo el protocolo le va explicando en el paso a paso cuáles son los pasos a seguir, las herramientas que pueden utilizar, los glosarios de términos, ¿sí? Esto desde luego, mire, este es el de la prevención por la reacción al estrés agudo. Desde luego, pues somos psicólogos y nuestro criterio profesional pues, está ahí, tiene que estar allí inmerso, pues porque no somos seguidores de guías ni de consejos, pero sí hay una trazabilidad de proceso que nos permite con un trabajo bien juicioso poder tener muchos elementos para poder entrar a intervenir en estas épocas. Y por el sector por sectores económicos, mire, ustedes vieron que en todos yo tengo la palabrita PHBA, porque todos ellos tienen acciones de cómo hacerlas, de cuáles acciones harían en la parte de planear, en la parte de hacer, de verificar y de actuar, que ese es también otro aspecto importante que tienen ellos. Por sector económico, tengo para el empleado de la administración pública, qué es lo que más se encuentra, que son los riesgos que ellos tienen, ¿cierto? Por la sobrecarga de trabajo, por lo que es el sector defensa, por lo que es las guías para las demandas del trabajo, para la intervención en los trabajadores de la salud y asistencia, todo lo que es el burnout, que son riesgos inherentes a este tipo de profesiones por la carga emocional tan alta que tienen. La gestión de la jornada y la prevención de la fatiga para transportadores, ¿sí? Para educadores y para lo que es las demandas y liderazgo del trabajo para el sector financiero. Acá nos da toda una serie de protocolos que es bien importante. Yo lo único que hago es presentárselos a ustedes, ¿cierto? Porque considero que si se trabaja con un modelo de gestión integral, tenemos unas muy buenas herramientas de trabajo allí para poderlos trabajar, ¿sí? No nos podemos limitar a leer la actividad. Ay, yo vi por allá que en alguna había de gestión del cambio. Voy a ofrecer tallercitos para gestión del cambio. Por trabajar así, se ha perdido mucho tiempo, muchos recursos. ¿Qué lograremos? Bueno, trabajar con ética, ¿no? Dar ese elemento, esa salida fundamental. La ética con el trabajo, con la empresa, conmigo mismo, con la disciplina. La responsabilidad social que tiene la organización con este tipo de temas y también la credibilidad de uno como psicólogo en términos de tener acciones bien fundamentadas, bien estructuradas y propias de la psicología, sin volvernos unos retóricos de la psicología, pero no perder de base la fundamentación conceptual. ¿Qué lograremos? Disminuir índices de prevalencia de efectos de salud por la exposición. Asumir los programas de bienestar psicosocial y de calidad de vida como una inversión a nivel de producción y rentabilidad, así como de responsabilidad social. ¿Sí? Cuando la empresa ve esto, cuando se vuelve números y esto, entonces se empieza a ver que sí funciona. Si son talleres para mejorar las estrategias de afrontamiento, pues los solos talleres, los psicólogos sabemos que eso no sé, que las estrategias de afrontamiento son procesos cognitivos, que se aprendió, que es lo que funciona y que hay que desaprender y eso no se logra con un taller. Eso ya lo sabemos nosotros. Aumentar el compromiso de la gerencia para el desarrollo de programas en cuanto a políticas, recursos y visibilidad. No es solamente el cumplimiento de la ley. Aplique la batería, que es que eso hay que aplicarlo. No es para qué, por qué y cuál es lo que lo fundamenta. Integrar acciones con todo lo que tiene que ver con clima, cultura de la prevención, gestión de la seguridad, prácticas administrativas, fortalecer las áreas de gestión humana para el diseño y puesta en marcha y que la organización entienda algo que hablábamos anteriormente, que los procesos de gestión humana deberían ser procesos estratégicos y no procesos de apoyo. Parte de los procesos estratégicos que serán los que le permitan a la organización salir adelante es el ser humano que trabaja con ellos. Y diseñar programas de vigilancia epidemiológica que permitan hacer un seguimiento real a las condiciones de las personas.
Volvemos a lo mismo, tendríamos tema para mucho más. El tiempo en televisión es costoso, pero hice un resumen lo mejor que pude con respecto a esto y aquí estoy para todas las preguntas que ustedes quieran. Ahí está el correo electrónico para cualquier información adicional que requieran. Muy Doctora bien. Yolanda, bueno, pues es un gusto escucharla. Estos temas de riesgo psicosocial creo que con la pandemia también se modificaron mucho, ¿no? Y usted lo decía ahorita, aplicar, no aplicar, pues realmente no aplicar, porque es que la preocupación es otra. Pero sí viene una Uh -huh. pregunta enfocada en ese tema del riesgo psicosocial con la realidad actual y es, ¿hacia dónde va a mutar? ¿Usted cree que pueda cambiar la batería como tal frente a la pandemia o No, usted cree que... no, la batería es un instrumento. La batería, los riesgos psicosociales no son la batería es un instrumento que sirve para hacer un tamizaje. ¿Sí? Y de ahí en adelante ya tendrán que utilizarse muchas más estrategias para hacer la evaluación real de lo que se tiene que hacer. Pero en este momento lo importante es trabajar con los datos. Ya todas las organizaciones que han hecho los estudios de riesgo psicosocial, pues ya deberían saber quiénes son los más vulnerables de sus trabajadores y quiénes están en más riesgo. Y cuando mandaron a todos para la casa, saber quiénes estaban en más alto riesgo de no tener las habilidades para manejar la situación como tal. En este momento, el ministerio sacó una circular en donde da los lineamientos de lo que se debe trabajar y cómo se debe trabajar. Y en este momento tenemos que fortalecer muchísimo recurso emocional también en la gente, trabajar muchísimo en el manejo del estrés, porque la situación es lo suficientemente compleja y dura para las personas y si no manejamos el estrés vamos a tener un efecto perverso que es que una de las cosas que nos pasa con el estrés es que se afecta mucho nuestro sistema autoinmune, nuestro sistema inmunológico y nos quedamos sin defensas. Y al estar sin defensas, pues somos más vulnerables al COVID o a cualquier otra situación. Pero pues necesitamos estar fortalecidos y eso si estamos estresados. Entonces, en este momento hay que hacer muchísimas actividades de contención orientadas y de identificación. Aplicación de instrumentos, pues algunas organizaciones ya probablemente tenían muy adelantado esto, pero también es el momento. Yo sí creo que hay que migrar es más hacia la intervención y menos hacia la aplicadera de instrumentos que en muchas ocasiones son datos que ni siquiera, si no se leen en un contexto adecuado, no nos dicen mayor cosa, pero pues que de ahí ya tenemos que tener información básica para priorizar, porque en este momento la palabra priorizar acción es importante. Tener al trabajador en la casa también significa ser responsable como organización de las demandas de la tarea, del liderazgo, de una cantidad de cosas que por el hecho de estar en la casa o se agudizan o se complejizan y no se pueden dejar de lado. Su atención no se puede dejar de lado porque pues sigue siendo una responsabilidad de la empresa, ¿no? Sigue siéndolo desde todo punto de vista. Claro, y el manejo del tiempo, por ejemplo, que ahorita para la mayoría de las personas la demanda psicosocial asociada al tiempo y a la tarea, porque es que la tarea está es Claro, en 8 o 10 horas de estar sentados frente a una claro, pantalla, complejo. sí, complejo, sí. Complejo, pero también en gran parte al principio pensaría yo que por también mucho desconocimiento del manejo de las herramientas, lo cual también Correcto. hacía que esto, también porque el computador y el trabajo en esto tiene un efecto absorbente, entonces probablemente también uno se deja llevar por esto, no maneja los tiempos, no maneja, en este momento hay que trabajar mucho también el tiempo familia, ¿no? Y el tener horarios. Y esa es una educación que la tenemos que tener todos. Los que tenemos personas a cargo, los que no tenemos personas a cargo, son nuevos repertorios y nuevas habilidades que las tenemos que fortalecer, pues porque probablemente muchos sigamos trabajando en la casa y entonces si seguimos tan obsesionados con el trabajo por el computador, háblele todo el día al computador y si no hacemos las pausas activas y si no dedicamos otros tiempos, nos vamos a la cocina y le hablamos al horno microondas, porque es que ya estamos metidos trabajándole y mirándole a una cantidad de cosas en donde sé que al otro lado de la pantalla tengo a alguien que me escucha, entonces son herramientas, pero pues hay que empezar a reeducarnos hacia esta nueva realidad. Y esa es una responsabilidad de las organizaciones también. De acuerdo. No tanto webinar de cómo manejar el estrés, cómo los tips, hay que hacer unas cosas ya mucho más estructuradas, porque esto no se arregla a punte consejos. De acuerdo con usted. Y bueno, ahí vienen unos retos bien interesantes. Voy a leerle un par de comentarios que están haciendo acá.
que sea una ocasión Claro para que hacerle sí. un reconocimiento a los programas que se preocupan por formar a los profesionales en un ejercicio profesional responsable en las organizaciones. Gracias, doctora Yolanda. Es cierto, estos protocolos son muy importantes para que las organizaciones sepan el estado real de sus funcionarios. Le agradecen, excelente conversatorio, excelente ponencia. Eh, lo mejor, una gran maestra, doctora Yolanda, hay tanto por hacer en las organizaciones, está en nuestras manos e ir directamente con los gerentes. Y ahí es donde creo que está la tarea, ¿no? Y de empezar a invitar a los Sí, gerentes a que escuchen esto, porque a veces reducimos el sí, campo de acción a los psicólogos y sí, nosotros lo sabemos. Invite a claro, su jefe, claro, invite sí. al En coordinador de alguna, área. claro, en alguna ponencia hace un tiempo, en un congreso, yo hablaba de cómo se debía hacer un estudio de riesgo psicosocial y hablaba de la actividad metodológica y todo. Y un gerente me dijo, mire, el día que un profesional llegue y me ofrezca a mí que va a hacer todo eso, pues ¿cómo no abrirle las puertas de la organización si me va a ayudar? Pero si llega con 50 gráficas que ni él mismo entiende, pues eso se me vuelve una pérdida de tiempo y es manosearme al trabajador. Y sí, tienen razón, eso ha cambiado mucho, ¿no? Eso ha cambiado mucho en todas las universidades, el ministerio, las ARLs, todos hemos trabajado muy juiciosos en pro de que eso cambie y de que la gente se forme, porque es que si no tenemos formación, entonces pasamos de la categoría de encuestador a tallerólogo. Entonces tampoco, esto tiene que ser en funciones muy integradas y todo el mundo tiene que estar enterado. Y los programas de formación, así no sean en salud ocupacional, que en donde toman pues cualquier gerente o cualquier persona que ha hecho una formación en gestión humana, pues tiene que saber esto. Porque si no termina siendo tristemente que ni el que vende sabe lo que está vendiendo, ni el que compra sabe lo que está comprando. Y se pierde totalmente algo que es muy importante y que lo necesitamos. Ya sabemos, de acuerdo a la primera y segunda encuestas que se hicieron en el 2007 y 2013, y estoy segura que no habrá cambiado mucho, o de pronto sí, de pronto soy un poco escéptica, pero de pronto la realidad me dice que estoy equivocada, pero probablemente si hacen una tercera encuesta, y más en estas épocas, seguimos teniendo el deshonroso primer lugar de riesgos menos controlados en el país. Esperemos que no, porque hay con qué trabajar. De Hay acuerdo. con qué trabajar. Lo que requerimos es abrir nuestra mente y nuestra comprensión a este tipo de cosas para tomárnoslo de verdad en serio y seguirnos formando. ¿Sí? Esto es una tarea de todos los días y de compromiso de todos. De acuerdo con usted, doctora Yolanda. Bueno, aquí muchas palabras de agradecimiento, excelente la reflexión, excelente la forma en que usted aborda la temática con tanto rigor, reconocerle todo el trabajo que usted lleva haciendo durante varios años en investigación, en formar psicólogos para que lleguen a las organizaciones, a las entidades públicas, a hacer un ejercicio profesional, responsable y basado en la ética. Por último, quisiera hacerle una pregunta desde su experticia también como consultora. ¿Cómo ver estos consultores, no? Porque a veces llegamos, evaluamos papeles, entregamos y hasta luego. Creo que ahí viene un ejercicio muy grande entre el trabajo que se hace con el consultor y el conocimiento de la organización, el conocimiento de la entidad. Sí, ¿Cuál a la sería? organización hay que empezar, claro, a la organización hay que empezar por educarla. Sí, yo cuando le hago, cuando los estudios que yo hago y a mis estudiantes lo que les enseño es cuando usted se presenta, le presenta a la gerencia, usted la tiene que convencer, es el momento de seducirla, porque el psicólogo puede tener muy buenas intenciones, pero el que pone la plata es el gerente. Entonces, si usted no lleva allí toda una, primero, si usted no demuestra que sabe de qué está hablando, ¿cierto? Entonces yo cuando a veces hago presentaciones de esto en empresas, pues termino dándoles clase y al principio la gente, al principio ellos te empiezan a decir, doctora, 10 minutos, pero cuando empieza uno ya a contarles y a explicarles por qué se aplica ese instrumento, qué es lo que estamos midiendo, por qué el estrés, cuando uno empieza, ya ellos se empiezan a reflexionar y muchas veces se alarga la reunión. Y yo me acuerdo una vez que una colega estábamos en una empresa y cada vez que íbamos decíamos, hoy sí rapidito, media hora y les daban 2 horas. Y decíamos con mi amiga, esta gente será que no tiene más que hacer, pero era que se quedaban allí y preguntaban y preguntaban y preguntaban y empezaban a comentar entre ellos, sí, eso se da porque tal cosa. Eso es lo que usted tiene que generar en la empresa. Es su interés y que usted sí le sienta a la empresa, que la empresa sienta que le está hablando a su empresa.
que le está hablando. Por eso siempre hay que partir de hablar de las cosas buenas que tiene la empresa. Yo les digo a veces a mis estudiantes, si usted le presenta, cuando usted le hace un estudio de riesgos a una empresa, usted desnuda a la empresa, pero déjele su dignidad intacta, porque las empresas también se la juegan por muchas cosas, son tiempos difíciles. Entonces, cuando usted llega a decirles, mire que usted tiene a todos en riesgo, también hay una cantidad de cosas. Nosotros tampoco tenemos trabajadores que sean una colonia de ángeles. Es una dinámica de conflicto, es una dinámica muy compleja que se da de lado y lado. Entonces, lo que hay que bajarle primero que todo, hay que educar a la empresa, pero también bajarle el temor a que se sienta auscultada y esto, sino a decir, ¿qué vamos a trabajar para mejorar esto? ¿Por qué lo debe trabajar? Empecemos por acá, empecemos por allá. La matriz de riesgo es fundamental. Si uno no le trabaja con una matriz de riesgo y le entrega a la empresa un trabajo de 50 hojas y fuera eso le mete un marco teórico, eso nadie se lo lee. Eso nadie se lo lee. O 50 normas. Eso nadie se lo lee. Hay que hacer informes, ¿sí? Las características de un buen informe, que es en lo que yo les resalto mucho, o que yo resalto mucho, es una buena estructura, ser muy funcional para su consulta y ser muy estético, amigable y bonito. Y bonito porque esa es la foto también de uno. También ahí empieza la tarea del psicólogo de simplificar el ejercicio, porque a veces lo ponemos tan complejo que nadie nos entiende. Sí, y es ahí donde perdemos ni nosotros mismos somos los primeros enredados allá en presentar estos informes y agotamos al este y dice, ay, otra vez la vieja, que dígale que haga el taller, ¿sí? Entonces sí, hay que ser muy... Sí, sí, y también hacerle ver a la empresa que esto es por ellos, que esto no tiene, y ponerle cifras, ¿no? Numeritos, eso ayuda también. Pero uno siempre presenta estratégicamente, tiene que empezar por mostrarle las cosas buenas de la organización y decirle, sin embargo, ¿sí? Entonces ahí ya la persona también se siente a gusto, el gerente, cuando le habla de las cosas buenas que tiene. Pero si usted llega a auscultarlo, ya decirle, pues que mire esa porquería. Y aparece el dedo a juzgar. Me quedo con algo que usted dice muy importante y es hay que darle la dignidad a las organizaciones, entender el esfuerzo gigante que hacen para poder mantener un colaborador, para poder tener la infraestructura, o sea, realmente es un trabajo apoteósico que muy poco se ve. Entonces, me encanta y en estas épocas más. la dignidad de las organizaciones. Voy a saludar acá rápidamente porque ya el tiempo se nos pasó, llevamos 10 minutos corridos del día. Silvia, Camilo, Aurora, Mónica, Paola, Marta Lucía, Lisette, Gisela, Francesco, Jonathan, Camilo. Bueno, aquí hay un montón de mensajes de todo lo que usted ha estado haciendo. Encantadora esta profe, dicen. Así, es endulzar, pero no enredar. Doctora Yolanda Sierra, muchas gracias. Gracias a usted por este tiempo. Gracias por el trabajo que están haciendo desde la universidad, formando tantos profesionales responsables en el ejercicio de acompañar a las organizaciones. Para mí ha sido un gusto escucharle, es uno de los temas que me encantan a nivel organizacional, así que le mando un abrazo gigante y me gustaría una última palabra para cerrar este día y hacer la invitación para que mañana se conecten desde las 10 de la mañana. Bueno, pues aquí lo que tenemos es mucho por aprender. Tenemos todos que nutrirnos de los conocimientos y los aportes de todo lo que se dice, lo que hablamos en estos también son frutos del trabajo, de investigación y pues si uno va a ver, todo tiene que ver con todo, somos codependientes, integrales en todo y todo lo que aprendamos nos va a hacer en cualquier contexto, somos psicólogos, ¿sí? Somos psicólogos y cuando uno en una organización se acerca a una persona a contarle un problema de uno, pues no sabe si uno es organizacional, si uno es clínico, si uno es, en estas épocas, por ejemplo, psicólogos organizacionales tenemos que ser muy hábiles en todo lo que es ese manejo psicosocial de las emociones, ¿no? Psicoemocional, en esa contención emocional, en ese tipo de cosas, porque pues somos psicólogos y esos son los primeros auxilios básicos que tenemos que saber hacer, ¿no? No, es que yo solo sé hacer selección. Por favor, sí, somos psicólogos y la psicología es una sola y todos tenemos que fortalecernos en eso, seguir estudiando y seguir aprendiendo y pues, ¿qué más les digo? Que cualquier cosa que necesiten a la orden estamos para aprender y para fortalecer nuestras competencias. Doctora Yolanda, voy a poner un momento su correo para que todos le puedan escribir los que están interesados en hablar con usted. Y bueno, doctora, un abrazo gigante a todas las personas que están conectadas a esta hora.
Gracias por estar acompañándonos. Realmente estamos felices de la acogida que ha tenido el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. De la mano de la Universidad del Bosque hemos hecho que esto trascienda, que busquemos la forma de llevar información de valor a todas las personas. La psicología es para todos y de eso se trata este Congreso. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que el Congreso todos los años sea gratuito. Los que estén interesados en certificarse lo pueden hacer. Escríbanos a las redes del Congreso para que puedan acceder a esa certificación. Y los que no, tranquilos, disfruten de toda la información, que de eso se trata, llevar la psicología para todas. Doctora Yolanda, un abrazo gigante. Cuídese mucho y gracias por Un su beso tiempo. para todos, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta la próxima. Hasta luego, doctora.